Buenos días, Miss. El día de hoy, el grupo 8, conformado por Natalie Cutipa, Juan García, Heidi Trillo y quien les habla, Rodrigo Guaita, les hablaremos sobre el tema Partido Comunista Ruso. La Rusia zarista, gobernada por los zares Romanov, mantenía un sistema autocrático con una jerarquía social rígida y una economía basada en la explotación campesina. A pesar de algunos avances culturales, el régimen se mantuvo opresivo hasta su colapso en 1917 y dio paso al gobierno socialista de Lenin. Bajo Lenin se nacionalizó la industria y se implementó el comunismo de guerra. Más tarde, Stalin consolidó un régimen totalitario marcado por purgas y un control absoluto sobre la sociedad. En los años 80, Gorbachev intentó salvar el sistema con reformas, pero estas llevaron a la desintegración de la Unión Soviética. La Rusia zarista, gobernada por un sistema absolutista desde el siglo XVI hasta el año 1917, vivió una serie de reformas bajo zares como Iván IV y Pedro I, que buscaba modernizar el Estado y consolidar el poder central, aunque a menudo en detrimento de la nobleza. La economía se basaba en la servidumbre, con la mayoría de la población campesina atada a la tierra, lo que perpetuaba la desigualdad. A pesar de las reformas como la emancipación de los siervos en el año 1961, la industrialización fue lenta y no mejoró las condiciones de vida, lo que generó un creciente descontento. Según Martínez, esta insatisfacción, junto con la ineficiencia del régimen de Nicolás II y la presión de los movimientos revolucionarios, desembocó en el colapso de la monarquía y el ascenso de los bolcheviques en el año 1917. A continuación hablaremos sobre la política de Lenin. Vladimir Lenin fue anteriormente un líder de la revolución en el año 1917, en la cual era la llave clave detrás del comunismo. Lenin se convirtió en uno de los principales líderes que impulsó el movimiento comunista en el país. Fue quien fundó el partido de los bolcheviques para que se uniera al partido político durante la revolución. Y con el pasar de los años, Lenin desarrolla políticas que surgieron de manera profunda en la Rusia zarista y en la Unión Soviética. Las políticas de Lenin impulsó y lograba reflejar su ideología marxista como su enfoque, asegurando el poder de los bolcheviques. Eh, Ahora hablaremos sobre qué políticas implementó Lenin. Las primeras políticas que tenemos serían como que la revolución y la toma de poder que le impulsó en el año 1917, la cual Lenin y los bolcheviques fueron apoyados únicamente por por la clase obrera y los soldados, en la cual tomaron el poder en octubre de 1917. Es conocido como la Revolución de Octubre, quien derrotó el gobierno provisional. Desde aquella derrota, Lenin comenzó a liderar la construcción del nuevo Estado socialista. La segunda política es la Guerra Civil Rusa, la cual se organizó en los años 1917 también, hasta en los años 1923. Esta guerra se dio por la revolución de los bolcheviques, donde se inició la guerra civil contra los rojos, el ejército de los bolcheviques, la fuerza contrarrevolucionaria, los monarcas y los liberales, la cual estaban unidas. Lenin impulsó políticas contralizadas para lograr enfrentar esa gran guerra. En la década de 1980, la Unión Soviética enfrentaba una crisis profunda tanto económica como social. El modelo socialista que había sostenido al país durante décadas mostraba signos de agotamiento y una economía estancada. En este contexto, Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo en el año 1985 y propuso un ambicioso programa de reformas conocido como la Perestroika y Glasnost. La perestroika, que en ruso significa reestructuración,
Fue una política orientada a reformar el sistema económico y político, teniendo como objetivo la modernización económica. Se buscó introducir elementos de economía de mercado en el sistema socialista. Se permitió la creación de pequeñas empresas privadas y la autonomía en empresas estatales. Sin embargo, no tuvo los resultados esperados. La transición a un sistema flexible fue caótica y lo agravó. La Glasnost, por otro lado, que significa apertura o transparencia, complementaba a la perestroika en el ámbito social y político. Sus principales características fueron la libertad de expresión. Se permitió a los medios y a los ciudadanos criticar al gobierno, debatir temas prohibidos y revelar los errores del pasado. La transparencia gubernamental permitió a los ciudadanos conocer la realidad de los problemas sociales y económicos del país. Aunque la Glasnost promovió un clima de mayor libertad, también expuso tensiones internas que habían sido reprimidas durante décadas. Estos fueron intentos valientes y ambiciosos de reformar un sistema que ya mostraba signos de colapso. Aunque Gorbachov buscó salvar la Unión Soviética, sus políticas terminaron acelerando su desintegración y marcando el fin de la Guerra Fría. El totalitarismo de Stalin. El régimen de Stalin fue uno de los periodos más oscuros de la historia soviética, marcado por un control absoluto sobre las vidas de las personas. Durante esos años las libertades individuales desaparecieron y el miedo se volvió parte de la rutina diaria. Según Santiago 2024, las purgas y los encarcelamientos masivos no solo silenciaron a los opositores, sino que también destruyeron familias enteras. Cualquiera podría ser acusado sin pruebas y enfrentarse a un destino incierto, ya fuera en un juicio político o en un campo de trabajo forzado. El culto de la personalidad de Stalin se extendió por toda la sociedad. Su imagen estaba en cada rincón y la propaganda lo mostraba como un líder infalible, casi como un padre protector. Sin embargo, esta adoración forzada ocultaba una gran realidad aterradora. Como señalaba Santiago 2024, la gente vivía con temor constante, cuidando sus palabras y acciones, para no atraer la atención del Estado. Las cicatrices de este periodo no solo marcaron a quienes lo vivieron, sino que dejaron una huella profunda en la historia moderna. Ahora, por último, iniciaremos con la conclusión y la noticia. La noticia es llamado el Partido Comunista de Rusia en la unidad nacional para enfrentar a lo que se considera el fascismo de Ucrania. Resuena con las raíces históricas del partido, que ha promovido a lo largo de su historia de consolidación de poder estatal y protección de la clase trabajadora. Esta postura es defendida por Gennady Zyuganov en la época del legado de la lucha contra el fascismo. Es durante la Segunda Guerra Mundial un tema central en la ideología soviética, al igual que en los tiempos de Lenin y Stalin, donde el partido buscaba unificar a la sociedad bajo un mismo objetivo de lucha contra amenazas externas. Hoy en día el Partido Comunista de Rusia sigue abogando por un sistema en el que el Estado sea el pilar de la defensa y el bienestar de los trabajadores, manteniendo viva la narrativa de la resistencia y fortaleza ante las tensiones internacionales actuales.